pueblos desde hace una década. Participó o presidió las sesiones sobre Sri Lanka, Myanmar y México. Además es consultor de las Naciones Unidas para temas de genocidio, derechos humanos y discriminación. Publicó un montón de libros, un montón de artículos. Entre los libros más recientes se cuentan El genocidio como práctica social, Memorias y representaciones, Juicios e introducción a los estudios sobre el genocidio. Sus conceptos fueron utilizados en más de 30 sentencias que calificaron como genocidio el caso argentino y en los tribunales de Bangladesh y Colombia, entre otros. Como para ubicar a los que no lo conocen, por qué lado viene la participación de Daniel hoy, es porque últimamente ha tenido mucha participación a través de sus opiniones respecto al tema de la pandemia y la cuarentena. Se me ocurrió citar alguna de las frases que en reportajes o en artículos publicados expresó. Por ejemplo, ¿por qué fracasan las estrategias para frenar los contagios? Y la respuesta no es médica, sino sociológica. Otra afirmación es negación, errores de comunicación, individualismo y malas decisiones, la razón de la actual situación límite. El miedo inteligente ayudaría a avanzar en los procesos de negación. Si uno se pregunta qué se hizo mal desde el punto de vista médico, la respuesta es que no se hizo nada mal. Es necesario incorporar una mirada desde las ciencias sociales a la hora de diseñar e implementar las estrategias oficiales para enfrentar al coronavirus. Bueno, como es necesario incorporar la mirada de las ciencias sociales, lo tenemos a Daniel y le damos la palabra. Bueno, les pido a todos que apaguen los micrófonos para que no haya interferencias, y Daniel, somos todo oídos. Bueno, muchas gracias, y la idea era tirar como algunas preguntas, algunas cuestiones para el análisis y tener la posibilidad del intercambio, ¿no? Por ahí le aclaro a Ricardo, nos vimos una vez, además de tener por lo menos una, quizás alguna otra, pero hace unos años que acompañé a mi padre a una consulta contigo, así que hará 2, 3 años, no me acuerdo. Pero bueno, a ver, yo quería plantear 3, 4 cuestiones. Primero, como varios me conocen del Posadas y demás, ¿qué tiene que ver? Que era una pregunta que yo me hice, ¿no? O sea, ¿por qué una persona que dedicó toda su vida a laburar los procesos genocidas tiene algo para decir en el contexto de una pandemia? Digamos, no diría, bueno, una pandemia no es un proceso genocida. Y sin embargo, lo que me empezó a llamar la atención ya diría desde enero, febrero, con el surgimiento en China y después todo el proceso en Europa, era que muchos de los procesos que estaban ocurriendo a nivel de lo que podríamos llamar las disputas por las representaciones de lo que estaba ocurriendo, tenían muchos puntos de contacto con todo mi desarrollo teórico alrededor de la disputa por las representaciones de procesos genocidas. Y en ese sentido es que dije, bueno, hay cosas que me resuenan, y empecé a tirar algunas cosas más a nivel de hipótesis o de preguntas, y bueno, eso como que estalló en determinado momento. Durante 3 o 4 meses no era demasiado escuchado, porque yo empecé a publicar cosas sobre esto antes de la cuarentena incluso en Página, en Clarín, en varios lados, donde pasaban como un artículo más mío, y de pronto no sé qué pasó con eso que citaba Ricardo de por qué fracasan todas las estrategias. Ese hilo de Twitter hizo así como un estallido. Vaya a saber por qué en ese momento, digamos, ¿no? En agosto. Entonces quería tirar, hecha esta aclaración, algunas cuestiones que me parecía importante compartir, ¿no? La primera es empezar a entender, porque esto de por qué hacen falta las ciencias sociales no es solamente una pata más, sino empezar a entender que en verdad en fenómenos como el de una pandemia, no solo en esta pandemia, yo diría que en gran parte de procesos de salud-enfermedad que involucran comportamientos sociales, y básicamente una pandemia es eso,
es infinitamente más importante entender la dimensión de los comportamientos sociales que la dimensión biológico-clínica, ¿sí? En el sentido de decir, el virus no tiene subjetividad, más allá de que nosotros lo antropoformizamos para tratar de entender, y entonces hablamos de que el virus quiere esto, el virus hace lo otro, pero el virus ni quiere ni hace, digamos, no tiene subjetividad. Los que hacemos cosas somos los seres humanos, los que queremos cosas somos los seres humanos, y la capacidad de transmisión deriva de los comportamientos. Digamos, por supuesto que hay dimensiones biológicas que vale la pena entender, que es entender cómo es que los comportamientos lo transmiten, pero lo que lo transmite los comportamientos. Y los comportamientos derivan de las representaciones. Esto es, nuestros comportamientos son resultado del complejo proceso por el cual nos representamos la realidad, que no solamente es consciente, y ahora vamos a hablar de eso, que involucra, yo voy a trabajar 3 dimensiones, pero que esas dimensiones de la construcción de nuestra representación de la realidad son las que inciden en nuestro comportamiento. El problema es que al lidiar con esto en muchos lugares del mundo, pero fue muy fuerte en la Argentina, se conformó un equipo asesor de médicos, ¿sí? Que paradójicamente, y creo que tiene que ver con la poca transdisciplina que tenemos, la mirada muy sesgada que tiene en general el modelo médico y la medicina, y cierto nivel de soberbia, podríamos decir, que llevó a que un comité asesor de médicos diseñara medidas que implicaban comportamientos sociales. Esto es, a la hora de diseñar cierres, aperturas, una cuarentena, son todas cosas que no tienen que ver con la medicina, ¿sí? Entonces, una cosa es estar en la atención de la guardia y que lleguen los pacientes y decidir a quién se entuba, a quién se manda a una cama, a quién se deriva a un hotel, o estar en un laboratorio de elaboración de vacunas. Y probablemente a nadie se le ocurriría que yo puedo estar en ninguno de esos 2 lugares, digamos, ¿no? Yo no sabría qué hacer si me viene en una guardia un paciente con un síndrome respiratorio o con la tormenta de citoquina que desata el coronavirus, ni sabría, no tendría ni la menor idea, y hasta me cuesta entender que trato de leer los trabajos sobre las características de las distintas vacunas que se están experimentando. Sin embargo, y por eso digo el problema tanto de la falta de transdisciplina como de cierta soberbia, sin embargo, se juntaron un conjunto de personas y dijeron qué iban a hacer en relación a los comportamientos sociales. Y claro, era difícil que saliera bien, porque incluso algunas declaraciones eran muy llamativas. Yo recuerdo con el transporte público, que se decía, bueno, y la gente no tiene que tomar el transporte público, por ejemplo, ¿cómo hacemos si le reclaman que tiene que ir a trabajar? Y claro, no tenía la menor idea, porque eso lo trabajan geógrafos, lo trabaja gente de sociología urbana, lo trabaja gente que trabaja la cuestión de los desplazamientos, o gente que trabaja la cuestión de cómo impacta cada una de estas áreas, ¿no? Mi área específica y lo que quiero plantear, porque ni siquiera es toda la sociología de la pandemia, sino la cuestión de las representaciones. ¿Qué pasa a la hora de la disputa por las representaciones y cómo esas representaciones determinan los comportamientos, ¿no? Yo creo que tenemos que distinguir en la lógica de las representaciones 3 niveles que inciden en la construcción de las representaciones. Un nivel de carácter más cognitivo, un nivel de carácter más emocional y un nivel que tiene que ver con determinaciones ético-morales, podríamos decir, ¿no? Y yo diría que esos 3 niveles juegan en lo que podríamos llamar una disputa por nuestras representaciones sobre la realidad, sobre cualquier realidad y también sobre la realidad de una pandemia. Y en función de qué construcción vamos haciendo en esos 3 niveles, nos comportamos de tal o cual manera. Y en la discusión que yo voy a abordar un poquito al final, en ese evento que decían con Mario Robert y Alicia Stolkiner, que los respeto muchísimo a los dos, pero la verdad donde el contrapunto era más fuerte con Stolkiner que con Robert, realmente, yo lo que planteaba era que teníamos que asumir una profunda derrota en el plano de las representaciones, ¿sí? Y que esto es lo que explica el nivel en el que está Argentina en relación a otros países del mundo, ¿sí?
que hubo una profunda derrota pese a un intento inicial en cómo nos imaginamos lo que está pasando en esos 3 niveles. ¿Sí? Voy a pasar a desarrollar entonces los 3 niveles y después algunas cuestiones y me voy a meter con esta discusión al final. El primer nivel, decía, es el nivel cognitivo, el nivel que tiene que ver con la representación que se basa en la evaluación fáctica, el conocimiento acerca de lo que está pasando. ¿Sí? Y vivimos en ese sentido en un momento especialmente difícil en todo el mundo, pero fíjense que ha sido mucho más fuerte en los países occidentales. Y que tiene que ver con el rol que ha cobrado el relativismo, tanto epistemológico como moral, afectando las disputas por las representaciones. Esto es, nosotros tuvimos un momento medieval donde teníamos que las cosmovisiones religiosas, y que incluso podríamos prolongarlo hacia la antigüedad, incluso las cosmovisiones religiosas eran el universo común sobre el cual se zanjaba la disputa por la verdad. Eso fue reemplazado en el proceso de secularización por la ciencia, con su herramienta tanto de razonamiento como de demostración. Este relativismo que actúa no solo, o sea, actúa tanto por derecha como por izquierda, digamos, y va de la mano de mucho pensamiento de la izquierda cultural de moda, en Deleuze o en la lógica de la deconstrucción, Derrida. Más allá de sus aportes, que los ha tenido, ha generado un clima complejo en cualquier disputa por las representaciones, que no hay un universo común. Hemos destruido o estamos destruyendo el universo común de basamento de verdades fácticas que podemos construir. Esto es lo mismo una investigación con todos sus procedimientos y sus pasos seguidos que cualquier conspiración, cualquier teoría conspirativa o delirio de cualquier persona, sea un líder político o un ideólogo o quien sea, donde todo está en el mismo plano, todo está en el mismo nivel. Y entonces yo creo esto y vos crees aquello, y no aparece ninguna plataforma común, ni de carácter religioso, ni de carácter científico, que pueda zanjar lo que a mí me parece, lo que a vos te parece. Esto ha dado un piso muy fértil, diría yo, para la profusión de teorías conspirativas, que además no Ay, necesitan muchas gracias. Decime que sí, espacio que de sí. ratificación. Bueno, Esto es, justamente al desvanecerse ese piso común, ¿sí? Pueden aparecer y circular como una teoría más, digamos. Y además, bueno, la característica clásica de los procesos conspirativos que tiene que ver con siempre creer, y que esto también tiene que ver con una lógica de la posmodernidad, siempre creer que uno es mucho más inteligente que todos los demás, digamos, ¿no? Que es lo clásico de la teoría conspirativa y que por lo tanto están todos equivocados, mientras que uno y sus 3 conspiradores amigos son los que conocen la verdad de lo que nos están ocultando. Entonces digo, bueno, este primer piso en el plano de lo cognitivo, fíjense que juega distinto en Occidente que en Oriente, justamente porque ha sido distinto el nivel de avance de esos procesos de relativización. ¿Sí? Y lo vamos a ver sobre todo en el tercer eje, en el ético-moral, pero las sociedades de Oriente, con todos sus problemas, tienen todavía un horizonte común de construcción, digamos, y que se basa mucho, irradia en este primer nivel cognitivo, pero se basa mucho en el tercer nivel, que es la construcción de un universo ético común también. Ese relativismo es más suave a nivel cognitivo, pero es mucho menos importante a nivel ético. En el segundo nivel, decía, opera la cuestión de lo emocional, que no es consciente, pero que afecta a nuestras representaciones. Y en ese plano de lo emocional tiene que ver con las cosas que nos ocurren ante fenómenos catastróficos, que están muy estudiadas en relación a distintos fenómenos catastróficos y que inciden de modos bastante parecidos en sucesos muy distintos, ¿sí? Incluso de distinto nivel de magnitud, de distinto nivel de gravedad. Y bueno, uno de los que yo señalaba y que tuvo bastante
bastante difusión, era tomar en cuenta el rol que juegan los procesos de negación, ¿sí? Procesos de negación que, ojo, son parte del aparato psíquico y constituyen un mecanismo protectivo, ¿sí? El proceso de la negación no es algo necesariamente disfuncional ni necesariamente desfavorable. Justamente el proceso de la negación existe para proteger al aparato psíquico de algo que puede no tolerar, que lo puede destruir. El problema es cuando ese proceso de negación colisiona con el principio de realidad, esto es cuando la realidad a la que uno se enfrenta es especialmente disruptiva y se sostiene en el tiempo, porque el principio de negación está generado, la estrategia de negación, para dejar pasar un hecho que puede afectar nuestra estructura subjetiva y nosotros seguimos viviendo como si ese hecho no hubiese ocurrido. Pero el hecho ya pasó, y entonces lo que tiene que ver en todo caso es con las consecuencias que nos puede haber dejado. Cuando el hecho se sostiene en el tiempo, esa estructura psíquica de la nación sí comienza a volverse disfuncional. Comienza a generar muchos más problemas, pero tiene que ver con la dificultad para la transformación de la vida cotidiana, el terror que produce la vinculación con la posibilidad de la muerte, el terror que produce la vinculación con la posibilidad de la muerte de los seres queridos, y encontramos formas de negación en los hechos más impensables y podríamos decir más duros de la vida humana, ¿no? A mí me resulta desgarrador, y he tenido mucho trabajo en ese sentido con testimonios, el nivel de negación de las poblaciones judías en el momento del genocidio nazi, ¿no? Incluso ante las propias puertas de las cámaras de gas, ¿no? Seguir negando esa posibilidad por la dureza de lo que implicaba entender que el destino es la muerte, ¿no? La muerte propia y la de los seres queridos, con todas las enormes diferencias de magnitud. Uno puede observar fenómenos de ese tipo, que el enojo, ese enojo que uno encuentra en mucha gente, generalmente no sería comprensible desde ninguna disputa cognitiva, tiene más que ver con este proceso de intentar sostener la negación, ¿no? Hay un planteo muy interesante que le hace Sartre a Freud en relación a los procesos de negación y que me parece que es muy enriquecedor porque introduce otra dimensión cuando dice, ojo, que la negación, le dice Sartre a Freud, no solamente es un proceso protectivo de la estructura psíquica, sino que también deriva de la mala fe, dice Sartre, ¿no? Y a mí me parece muy profundo eso, porque ¿cómo entiende Sartre esa mala fe? La entiende de la mano del egoísmo. Dice, esa negación también está al servicio de no querer cambiar lo que tenemos que cambiar si eso produce un costo, digamos, ¿no? Y entonces la negación está al servicio de no querer aceptar la negación, de no querer resignar nuestro confort, podríamos decir en este caso de no querer resignar formas de distribución del ingreso que implicarían la asunción de una respuesta comunitaria ante un fenómeno como una pandemia, ¿no? Me parece que es interesante el planteo para no dejarlo solo en la visión freudiana de una especie de legitimación de esos procesos de negación y decir hay un componente de mala fe en la negación junto a ese proceso protectivo de la estructura psíquica, ¿no? Y podríamos decir que ese proceso pega un salto cuando sale del ámbito del aparato psíquico y se empieza a estructurar ideológicamente, ¿no? Cuando empieza a ser ya mucho más consciente. Las teorías negacionistas ya no son procesos psíquicos, ya son estructuras cognitivas, ideológicas que buscan plantear una visión y disputar una representación sobre lo que está ocurriendo, ¿sí? Básicamente negando los datos científicos, negando los elementos fácticos, ¿sí? Minimizando, distorsionando, relativizando. Hay muchos procedimientos que están muy estudiados para las ideologías negacionistas. Los muertos no son tantos, sí van a morir igual, en realidad no hay cómo enfrentarlo, es absurda cualquier acción, digo, toda una serie de procesos que uno observa en guerras, en procesos genocidas, en distintas epidemias que tienen las mismas características. Y por último decíamos, hay una dimensión que afecta a las representaciones de carácter ético-moral, que se vincula a una disputa por los valores, ¿sí? ¿Qué es más importante? ¿A qué estamos dispuestos? ¿Cuánto vale la vida? ¿Cuántas vidas vale la resignación del confort? ¿Sí?
Y entonces esta es una disputa que ya no pasa por la cuestión de negar, ¿sí? Ya no pasa por la cuestión de una disputa cognitiva, sino que es una disputa de valores, ¿sí? ¿Cuántos muertos vale salir a tomar mi cerveza o volver a utilizar mi yate? ¿Cuántas vidas vale? 1, 5, 10, 50, 10.000. Y que tiene también que ver con una cuestión central de la bioética y bastante olvidada, que es el principio precautorio. ¿Sí? Esto es el principio precautorio, está en función de decir y que esto es el elemento más importante, o uno de los elementos más importantes de esta pandemia, pero muy minimizado en los análisis, incluso en los análisis de quienes proponen medidas de cuidado, que es todo lo que se ignora alrededor de un virus que es nuevo y que también colisiona tanto con la mirada biomédica como con la mirada actual de una profusión de información, que es la dificultad para entender lo que no sabemos. Entonces, se aplica un principio precautorio al revés, que es gravísimo. Entonces, ¿nosotros sabemos qué inmunidad deja este virus? Me la paso leyendo con esto porque estoy en distintos grupos transdisciplinarios y la verdad que empiezan a aparecer trabajos, pero bastante contradictorios. Yo diría, no se sabe todavía bien. Y esto es un tema para las vacunas también, digamos, ¿no? No se sabe bien si es una inmunidad que va a durar un tiempo considerable, si no, si va a ser característico de otros coronavirus que tienen así una inmunidad, una capacidad de mutación alta, si va a ser algo parecido a lo de la gripe. Si esa inmunidad afecta igual a asintomáticos que a asintomáticos, si estamos hablando de una inmunidad de semanas, de meses o de años. Hay distintos trabajos, está empezando a avanzar, pero es algo que todavía no se sabe, así como tampoco se sabía bien cómo se contagiaba, y esto que hoy recién, hace un par de meses, parece probado y la OMS finalmente está aceptando, aunque se viene negando hace años, y así pifió con el sarampión y así pifió con otro montón de enfermedades, que es que parece ser que la transmisión fundamental es por aerosoles y a través del aire, lo cual implica una transformación de las medidas de cuidado y recién ahora la insistencia en los lugares cerrados versus la cuestión del lavado de superficies, que parece explicar un porcentaje muy bajo de los contagios, al lado del estar compartir un lugar, aunque sea a distancia, por un tiempo prolongado, un lugar cerrado y mal ventilado con otras personas, o incluso entrar a un lugar cerrado y mal ventilado después de que algún infectado se fue, ¿sí? Aunque no lo compartamos. Y entonces me parece que, bueno, esta dimensión de lo ético, del principio precautorio, de la articulación de valores, es sobre todo el universo más importante, me parece, donde se ha sufrido una profunda derrota en nuestro país, en Occidente en general, pero en nuestro país en particular. Cuando iniciamos esta pandemia con un presidente que decía, entre la salud y la economía, voy a elegir la salud, y en sus acciones concretas, y más allá de los errores técnicos, que eso es otra cuestión, y cómo levantar, y cómo hacer el rastreo de aislamiento, y toda la cuestión que podríamos dar de cómo llevar a cabo las medidas de prevención de la enfermedad, básicamente lo que se observa es que finalmente quien condujo la política hacia la pandemia es el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Quirós, y que la opción fue por la economía y no por la salud, digamos. Y entonces me parece que ahí hay una decisión que en definitiva es política, pero en definitiva es fundamentalmente ético-moral, digamos, ¿no? Una decisión entre valores, digamos, ¿no? Entre qué valores uno prioriza frente a otros valores, más allá de que efectivamente en toda disputa entre valores es una disputa compleja, digamos, ¿no? No es que se resuelve con sencillez, ¿no? Y una disputa de carácter eminentemente político, y por eso digo una disputa por las formas de representación. El tema es que me parece que Argentina vivió una situación muy particular que generó un proceso, yo creo, de retroalimentación, ¿sí? De retroalimentación muy en el plano de la lógica de los valores. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto, para hacer casos comparados fundamentalmente en los países orientales, pero también en otros países como Nueva Zelanda, como Australia, es que dado que el virus tiene una vida
corta, las instancias de aislamiento no requieren ser muy largas, porque su efecto es muy rápido. Y logrando un descenso muy profundo y significativo de los contagios, es posible de ir controlando. Y nuestro país demostró que lo puede hacer porque tiene una buena estructura de salud en algunos lugares. Rosario y Córdoba han sido ejemplos entre abril y julio, diría, de esa articulación transdisciplinaria entre trabajadores sociales, sociólogos y trabajadores de la salud y médicos. Que con un número muy bajo de casos las tareas de rastreo y aislamiento se pueden hacer, con dificultades en algunos lugares, involucrando organizaciones territoriales en barrios populares, pero una tarea que se puede hacer con niveles de contagio del orden de las unidades o escasas decenas en un territorio. Muy, muy difícil hacerlo con más de eso. Y decíamos que el aislamiento necesario para producir esa baja significativa es un aislamiento de corto tiempo, pero un aislamiento de corto tiempo que realmente se cumpla. Lo que vimos en el área metropolitana de Buenos Aires, que es el único lugar junto al Chaco donde no se había logrado controlar y nunca se logró controlar y luego irradió a todo el país, es que nunca se logró ese nivel de cumplimiento. Y es lo que demuestran las cifras, digamos, ¿no? Esto es las cifras de contagio. Nunca bajó. Y nunca bajó porque, y entonces se retroalimenta, ¿por qué? Porque se vuelve insostenible tanto tiempo de aislamiento, lo cual es correcto, es económica y socialmente insostenible, pero no es sanitariamente necesario. El problema es que yo recuerdo que lo decía en varios programas donde me decían, pero ¿por qué estamos encerrados 6 meses? Primero que no era cierto, estamos encerrados 6 meses, ¿por qué estamos? Yo decía, bueno, porque no pudimos estar 15 días. Esta es la cuestión, porque lo que necesitamos es estar 15 días. Ahora, si en los 15 días tenemos montones de casos que salen, que hacen lo que se les canta, que no lo respetan, bueno, entonces no es cierto que son 15 días, se sigue difundiendo y hacen falta 15 más, y hacen falta 15 más, y todo totalmente inútil porque nunca van a servir, digamos, ¿no? Entonces me parece que ahí es donde se puede observar esa diferencia. Y ahí vamos en esta retroalimentación y el carácter, decía, ético-moral, esa disputa que explica la retroalimentación, porque claro, retroalimentación porque cada vez lo hace más difícil, ¿sí? En el sentido de decir justamente, una cosa es sostener 15 o 20 días o un mes, como se hizo en muchas ciudades, de aislamientos estrictos, y otra cosa es pensar que eso se extienda en el tiempo, lo cual implica un nivel de daño incluso equivalente o superior al daño que puede generar la pandemia, y entonces se hace realmente insostenible. Ahora, cuando pasamos a la discusión que tenía que ver con sacar algunas de estas conclusiones, en aquella charla con Robert y Stolkiner, lo podríamos referir también a mis intervenciones en el Comité Asesor de la Provincia de Buenos Aires, porque bueno, he estado en varios de los comités de distintas jurisdicciones que me han convocado, tenía que ver con cierto, yo podría decir hasta sorpresa o enojo por este planteo, esta utilización del término derrota, ¿no? Para caracterizar la disputa por las representaciones, y la oposición en algunos casos a algo que se veía como un éxito, ¿sí? O incluso en los casos más exagerados, no quiero poner nombres, digamos, pero, como un milagro, ¿no? Esto es que Argentina habría llevado a cabo un milagro o un éxito al haber logrado que no colapsara el sistema de salud, aunque estuvo al borde en la provincia de Buenos Aires, sobre todo, que era el lugar, podríamos decir, donde uno primero podría esperar que colapse, y más allá de no tomar en cuenta que sí colapsó el sistema en 3 o 4 jurisdicciones. ¿Sí? Tuvimos la situación de Jujuy, tuvimos Salta, tuvimos Río Negro, y tenemos todavía 2 o 3 que están ahí muy en el límite. Sí es cierto que ni Ciudad de Buenos Aires ni Provincia de Buenos Aires, si bien estuvieron muy presionadas, llegaron al colapso. El asunto es, bueno, pensar las distintas estrategias que se podían asumir ante esto, ¿no? Y que creo que ahí radicó uno de los problemas en la disputa entre la estrategia de aplanar la curva versus la estrategia de aplastar la curva. Aplanar la curva implicaba distribuir los contagios en el tiempo
para lograr que no colapsara el sistema de salud. Pero sostenerlo, eso implica además un nivel de carga de estrés y de presión infernal sobre los trabajadores de la salud, implica jugar muy al límite, por eso en algunos lugares colapsó igual, ¿sí? E implica aceptar que mueran todos los que tienen que morir, pero ni uno más, ¿sí? Que no colapse el sistema de salud sería que mueran todos los que tengan que morir de COVID, digamos, pero que no se muera nadie de otra afección que no pudiera recibir la atención sanitaria en el caso del colapso del sistema de salud. El problema era, y por eso digo que en definitiva es una derrota y una disputa ético-moral, si era cierto que había que aceptar que murieran todos los que tenían que morir de COVID, o si no había un principio precautorio a aplicar y a pensar si no había una estrategia posible de supresión, que es lo que hicieron muchos países, que era no aplanar la curva, sino aplastarla, suprimirla, y que requería estas dos acciones articuladas, decíamos, por un lado, esos cierres cortos, selectivos, intermitentes, en los momentos de mucho auge de casos, y las tareas de rastreo y aislamiento de contactos, que había que pensar que era el desafío y que no se encaró, yo diría prácticamente desde ninguna jurisdicción, con estas excepciones, con este buen trabajo en barrios populares en Rosario, con estas excepciones, con los centros que comenzaron a abrirse en agosto en provincia de Buenos Aires, con los centros que comenzaron a abrirse recién este mes en la provincia de Córdoba, y que también tiene que ver con una estrategia sanitaria, pero que es profundamente sociológica, que es cómo llevar a cabo ese trabajo para lograr tener el seguimiento epidemiológico, el registro de los contactos, hacer este contacto hacia atrás, encontrarlos, podríamos decir, la etiología, la epidemiología de cada uno de los pools de contagios para entender dónde es que se producen y comenzar a desarticular esa red de contagio, lo cual decíamos es posible de hacer, pero con números de casos manejables, ¿no? Por eso decía que esas estructuras ahí donde funcionaron bien, y por eso destaco Rosario y Córdoba, se vieron desbordadas cuando la irradiación de Buenos Aires generó un número de casos totalmente imposibles de seguir, ¿no? Y creo que es la diferencia, por eso, entre el caso argentino y otros, incluso otros donde las estrategias fueron iguales o peores, pero donde no existió esta derrota tan fuerte en el plano de las representaciones. O sea, porque muchos me preguntan, bueno, ¿cómo puede ser que hayamos pasado en muertes por millón a Brasil? Digamos, ¿no? Por poner un ejemplo. Más allá de que no sabemos cuánto hay de subconteo en Brasil, pero para el caso diríamos, bueno, tampoco sabemos cuánto hay de subconteo en Argentina, porque Argentina está 2 años en tener la cifra de exceso de muertes, con lo cual, lo mismo que decimos de Brasil, podríamos decir de Argentina. Tendemos a suponer que Argentina cuenta mejor, pero no tenemos ningún dato concreto para saber que eso es así. Yo me animo a pensar otras cosas también, más allá de que no niego que pueda haber subconteo. Es claro que lo hay en Ecuador, o incluso en Perú, que está primero en las cifras, o posiblemente en Bolivia. Pero me animo a decir otras cosas también para poner la dimensión de las representaciones en juego, que es que si a vos te gobierna un líder negacionista que no propone ningún tipo de cuidado, es probable que una porción importante de la población se cuide por motu propio. Esto es, no confía en el gobierno, sí considera que hay una gravedad de la situación y comienza a aplicar los cuidados que puede, que no son los mejores, ¿sí? Pero que son algunos cuidados. Yo lo que he visto en la disputa por la representación en la Argentina es que el descuido no es solamente del negacionista. Porque la verdad que el negacionista ideológico es marginal. No es cierto que tenemos en la sociedad argentina una mayoría de negacionistas ideológicos que queman el barbijo en el obelisco y dicen que el virus no existe y es toda una conspiración judía con Soros detrás, digamos. Lo real es que esa gente podrá ser muy vistosa en la televisión cuando hace su marcha, pero no representa una porción significativa de la sociedad argentina. El problema son los mecanismos de negación no negacionistas, ¿sí? La lógica de la excepción, la lógica de no es tan importante, la lógica de ya pasó, a mí no me va a ocurrir, por una vez no pasa nada. Esto es la lógica del descuido,
que con un gobierno en el que sí se confía, pero que tiene un mensaje exageradamente tranquilizador, puede jugar un efecto en la población paradójicamente peor que el del gobierno negacionista. ¿Sí? Por esto que digo, porque como hay una confianza y el discurso es tranquilizador, ¿sí? Aquel que niega, niega con cualquier gobierno, sale y hace todo lo que quiere, pero aquel que se cuida, si tiene un gobierno negacionista, no lo escucha y se cuida igual. Si tiene un gobierno en el que confía y que le dijo en algún momento que se cuide y ahora le dice que todo está más tranquilo, justamente cuando todo está peor, bueno, lo que hace es salir, porque la imagen que tiene es que está todo más tranquilo y es lo que estamos viviendo en estos días incluso. El nivel de relajación que uno ve es enorme en las pequeñas medidas de cuidado. ¿Sí? Y esto es lo que está generando que se haya detenido la caída. Porque claro, efectivamente, la caída estaba porque los que circulaban se iban inmunizando entre sí mismos. Y había un porcentaje muy significativo de la población que no circulaba y se estaba cuidando. En la medida en que ese porcentaje empieza a circular, uno sigue arrojando susceptibles a la maquinaria de contagios. Y en la medida en que sigue arrojando susceptibles, esa meseta se puede mantener alta mucho más tiempo, incluso que en países que no hicieron nada. Entonces ahí es donde me parece que es otro elemento que tenemos que tomar en cuenta para ver por qué, pese a que en Argentina sí se tomaron medidas, sin embargo estamos entre los países con mayor cantidad de muertos por millón, y por eso digo, cuando aparezca el conteo real puede ser que en realidad haya 10 que hayan contado peor que nosotros, pero no nos va a quitar mucho pasar del 4.º puesto al 12, al 8 o al 14. Vamos a estar igual en los primeros puestos y está muy claro en relación al nivel muy significativo de muerte. Y entonces a mí eso no me permite hablar ni de éxito, ni de milagro. Y me parece que es un grave error incluso político, porque lo que digo es esto no terminó. Y si no entendemos todo lo que hicimos mal, que no quiere decir que hicimos todo mal, pero hicimos muchas cosas mal. Y si no entendemos todo lo que hicimos mal, bueno, si no hay una capacidad y una infraestructura impresionante y un nivel de suerte enorme para que todas las fases 3 y 4 de las vacunas sean aprobadas, lleguen en el momento en que se dijo que tengan que llegar y tengamos la logística para administrarlas en el tiempo que hay que administrarlo, y tengamos la suerte de que no aparezca ninguna cosa negativa, que la inmunidad que deje la vacuna sea la que se espera y la que se está suponiendo. Bueno, entonces puede ser que zafemos o que cualquiera de esas cosas no salga del todo bien y tengamos una segunda ola a la que habría que enfrentar de una manera distinta. Más allá de que esa segunda ola puede adelantarse también si la relajación es total, porque lo que también está probado es que el virus no es estacional y que el elemento estacional se vincula a los comportamientos justamente por ser mucho más importante de lo que se pensaba la transmisión por aerosoles. Y entonces, efectivamente, en verano, con la posibilidad de estar afuera, con menos reuniones en lugares cerrados, eso hace descender muchísimo los niveles de contagio. Nosotros tenemos hoy muchos casos activos, y si todos los que se estuvieron cuidando comienzan a salir, y además no solo a salir, sino a reunirse en lugares cerrados y a poner el aire acondicionado, bueno, entonces eso va a ser como si estuviéramos en invierno. Digamos, ¿no? Entonces, si empieza a haber reuniones de 20 personas en un lugar cerrado con aire acondicionado, de nada nos va a servir el verano. Entonces, bueno, estas eran un poco las cuestiones para poner sobre la mesa y abrir el diálogo, ¿no? Así que yo iría terminando acá por ahí para que tengamos tiempo para ir y vuelta, ¿sí? O para ampliar lo que tengan ganas. Bueno, Daniel, la charla ha sido excelente, bueno, de un nivel muy bueno, pero me quedó resonando algo que dijiste, que el que dirigió la estrategia fue Quirós. ¿Por qué lo decís? Por cómo se fueron llevando a cabo las aperturas. Digamos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la diferencia que veo es que en Quirós era una política explícita. Digamos, ¿no? O sea, en Quirós está muy claro y no es una acusación, es una forma de leer. Para el caso, podríamos decir que se parece a la estrategia de Tegnell en Suecia. La estrategia de Quirós era ir largando susceptibles
como de a capas, para que se fueran contagiando, y de a capas para que al no largarlos todos juntos no colapsara el sistema de salud. Por eso digo la estrategia de aplanar la curva. La diferencia es que Quirós lo hizo explícito. En todo momento la lucha entre lo que planteaba la Ciudad de Buenos Aires y lo que planteaba la provincia o el gobierno nacional tenía que ver con abrir o no abrir. Y abrir tenía que ver con hacer explícito esto de ir largando susceptibles, a su vez, de lo menos peligroso a lo más peligroso. Entonces incluso tuvo... por eso yo lo respeto, disiento totalmente, pero respeto la estrategia de Quirós. Por eso digo, incluso tuvo algunos puntos en los que tenía razón, ¿no? Entonces, justamente al no estar tan claro en el mes de mayo, junio, la cuestión de la transmisión por aerosoles, se hicieron todas esas movidas, incluso mediáticas, tanto de lo que había sido la cola ante los bancos, como cuando liberaron la actividad física, o las salidas con los niños, y la verdad que en ese caso demostró que efectivamente no tenían un nivel de peligrosidad muy alto, porque eran actividades al aire libre, y si estamos hablando que el modo central de contagio tiene que ver con la transmisión por aerosoles, esas actividades no eran tan, no afectaban tanto, así como sí, a mi modo de ver, fue un grave error en ese sentido, y estuvo a punto de poner al como liberación de los encuentros sociales, y segundo, en la lógica de un nivel de intercambio con mucho menor protección y de mucha más gente, que es lo que implicaba que saliera a correr un runner sin estar junto a otro por un tiempo prolongado. Pero cuando digo la hizo Quirós es que el gobierno nacional fue cediendo a estos planteos, ¿sí? Y complicando a todo el país, porque por el carácter centralista de la Argentina, Buenos Aires irradia porque irradia comunicación con todo el país. Y entonces, al no controlar la situación en el AMBA, complicó la situación de todo un país que la tenía controlado. Y eso nos olvidamos, y eso sí había sido un éxito. Pero eso tiene que ver también con el centralismo y con todo el tiempo apareciendo la mesa de tres, y con que la situación era grave cuando era grave en el AMBA, y cuando fue grave en todo el país, ni siquiera hubo un mensaje presidencial, se pasó un video, la situación ya está controlada, estaba controlada, un poquito más controlada en el AMBA, y estaba incendiándose todo el país. Entonces, lo que digo, bueno, en ese sentido, digo, la estrategia la hizo la Ciudad de Buenos Aires, porque la respuesta nacional tuvo que ver con ceder a los planteos de la Ciudad de Buenos Aires, porque, insisto, lo que se estaba planteando era que el que no lo tenía controlado era la Ciudad de Buenos Aires, y que el que necesitaba aumentar las restricciones o ver cómo hacía cumplir esas restricciones por 15 días era la Ciudad de Buenos Aires. Y todo el resto del país estaba abierto y solo requería estos procedimientos de testeo, rastreo, aislamiento de los muy poquititos casos que había, en algunos lugares 0, en otros lugares de a unidades diarias, y esa situación se sostuvo como por 4 meses. Con lo cual Argentina no estuvo tan lejos, o sea, llegamos a una situación de estar en el top 10 de los muertos por millón, y sin embargo estuvimos a semanas, podríamos decir, de estar en la situación del país con menor cantidad de muertos por millón. Porque si esa situación no irradiaba a Buenos Aires, lograba ser controlada en Buenos Aires, hubiese sido una situación infinitamente distinta, básicamente porque se había logrado éxito, o sea, fue una buena medida la cuarentena temprana, se había logrado éxito en todo el país, con un tiempo reducido. Entonces los casos desaparecieron en todo el país en 2 o 3 semanas. ¿Sí? Donde ya teníamos, salvo Chaco y el AMBA, teníamos una situación controlada, algún pequeño brote en Río Negro. Entonces, en ese sentido decía, yo sé que es provocativo plantearlo, pero decía, bueno, hubo una decisión. Después uno puede poner 200 elementos de por qué, de los condicionantes políticos, pero hubo una decisión de que la política que se hiciera fue la que planteaba la Ciudad de Buenos Aires, y desde el gobierno nacional yo lo que veo es que no hubo una política necesariamente contraria a eso, ¿sí? Porque cuando uno observa tanto las acciones como las declaraciones, estaba muy en línea con la cuestión de que toda la inversión fuera a camas y respiradores, y que por lo tanto el eje fuera
que no colapsara el sistema de salud, que era lo que siempre se sostenía a nivel mediático incluso, y yo no tengo registrado que haya una apuesta por suprimir el virus, ¿sí? Que fue la apuesta, por eso digo, de otros estados, de los estados que lograron controlarlo de otra manera, ¿no? Después viene otra cuestión que ya es contrafáctica, que es que si era posible o no con las características de la sociedad argentina controlar el virus, ¿no? Pero bueno, ahí ya vamos a otro debate complejo también, ¿no? Pero creo que por lo menos si no habría que haberlo explicitado, ¿no? Por lo menos para que podamos aprender. Por eso digo una derrota uno tiene que aprender. ¿Sí? Esa derrota la puede haber sufrido a manos de lo que fuera, pero tiene que entender a manos de qué lo sufrió para poder enfrentarlo la vez siguiente. Bueno, a ver quién quiere hacer preguntas. Está Carlos Apeteguía que quiere preguntar algo. Daniel, en esta misma línea en la que le estás respondiendo a Carlos Nava, veo que tu planteo parte de la inevitabilidad de la grieta. ¿Pensás que algún mecanismo de una solución más coherente podría haber partido de la limitación de la profundidad de la grieta? Mira, entramos en territorio contrafáctico, Carlos, entonces yo puedo dar mi respuesta, la voy a dar. Nunca lo vamos a saber. Es contrafáctico, ¿sí? Tiene que ver en este caso ya sí con un análisis que es eminentemente sociopolítico y no tiene nada que ver con lo sanitario, que es cómo manejabas esa situación. A mí hay temas que me llamaron la atención en el mes de marzo, que es que cuando se toman las medidas iniciales, la reacción e incluso por varios meses, ¿no? Pero sobre todo cuando se toman las medidas iniciales, la reacción de todos los espacios de oposición con responsabilidad de gestión fue muy responsable, o sea, de mucho apoyo y muy responsable. Y yo veo un punto de quiebre en un sentido político e imagino que quizás el recorrido podría haber sido otro con una respuesta distinta ante ese punto de quiebre, pero por eso digo que es contrafáctico, digamos. Quizás no y hubiese sido todo igual, ¿sí? Pero recordarán que fue el 30 de marzo, si no me equivoco, el último día de marzo, los primeros días de abril, pero creo que fue el 30 de marzo, el cacerolazo reclamando la baja de los sueldos políticos, ¿sí? Y en esos días también era cuando se planteaba el proyecto que recién hoy se está tratando, si no me equivoco, de la contribución de las grandes fortunas. Yo pregunto si en un contexto de 80% de aprobación de la imagen presidencial, como había a fin de marzo, de una respuesta conjunta ante el desafío sanitario, de un sufrimiento que se imponía a sectores importantes de la población en Argentina y sobre todo a los sectores medios proletarizados, que eran los no alcanzados por el IFE, pero que estaban sufriendo fuertemente el proceso de cierre. ¿Qué pasaba si se hacían, que yo recuerdo que lo tuiteé con la cuestión del Twitter en ese momento, que era hacer simultáneamente el envío al Congreso del proyecto de contribución extraordinaria a las grandes fortunas con la baja del 20 o 25% de los salarios políticos? Esto es, hacer una escucha a ese reclamo y redoblar la apuesta. Es decir, ¿vamos a poner todos? Sí, vamos a poner todos, y vamos a poner los salarios políticos, y sobre todo los que más van a poner van a ser los que están en la mejor situación. Es contrafáctico que hubiese pasado. La pregunta es, ¿se hubiese quebrado igual la opinión en dos mitades o se hubiese sostenido el 80% detrás de un presidente que acababa de asumir, que decía que elegía la salud, la vida por sobre la economía y que demostraba que lo elegía? Esta doble cuestión entre lo discursivo y lo gestual jugó en varios planos muy en contra, ¿sí? Es simbólico
no es que fuera importante, yo no estoy de acuerdo con que los salarios políticos deban ser bajos, estoy en contra, lo escribí, me parece que es un error y es un error de las agrupaciones de izquierda que creen que ese es la batalla. Yo creo que justamente para que el político no sea un empresario, los sueldos políticos deben ser altos. Ahora, no estábamos hablando en general, estábamos hablando de una medida específica, transitoria, en el contexto de sufrimiento de toda la población en el medio de una pandemia y que podía acompañarse de ese envío rápido de hacerlo extensivo al conjunto de los sectores sociales. Yo creo que eso perdió una oportunidad y en ese sentido doy otro ejemplo que es, el presidente tuvo un discurso que en general me gustó mucho, sobre todo los primeros meses, pero con un acompañamiento no verbal que permanentemente contradecía ese discurso. Esto es, no hubo un cuidado en la imagen presidencial. Y se lo hicimos saber, y se lo hicimos llegar muchas veces, y tenemos hasta hace muy poco, no solo el asado previo con los moyanos, sino hasta hace muy poco el evento en Bolivia con Evo Morales. Esto también juega en las representaciones. La gente escucha más lo no verbal que lo verbal, lo gestual que lo discursivo. Entonces yo no puedo pedir un cuidado si no aplico un cuidado. Y no puedo pedir un esfuerzo si no realizo un esfuerzo. Yo creo que esto jugó muy fuerte en profundizar la grieta y permitirle a los sectores más radicalizados, a los sectores más neofascistas, ganar en la opinión pública. No habían ganado en marzo, ¿sí? Me parece que ahí empieza, porque ese es el primer cacerolazo. Y de la negativa a eso, bueno, se va sumando todo. Entonces después viene Vicentini, después viene una tras otra, los jueces, ya era irremontable. Por eso me tengo que ir a ese momento, porque uno dice, después de perder eso, fines de marzo, principio de abril, había posibilidad de recomponer, y muy difícil ya. Igual, bueno, no sé, la salida de la crisis policial también fue compleja que se hiciera justamente con el acompañamiento de todos los intendentes de la oposición que acompañaban una medida y anunciar en ese momento que se hace algo justo, pero anunciarlo en ese momento, que es tomar una porción del presupuesto que tenía la Ciudad de Buenos Aires, o sea, parecía hacerse todo para arrojar a los sectores más responsables de la oposición en manos de los sectores neofascistas que desde el primer momento estaban en la actitud negacionista, como Patricia Bullrich o Pichetto o cualquiera de los líderes más vinculados a esas lógicas, pero que tenían cero responsabilidad de gestión y podríamos decir que en el mes de marzo una voz bastante marginal, ¿no? O sea, donde aparecía mucho más reconocimiento justamente a una articulación entre oposición y oficialismo en tratar de actuar conjuntamente ante la pandemia. Entonces digo, lo veo de este modo, insisto, nadie tiene la bola de cristal, no sé si eso hubiese cambiado algo, quizás no cambiaba nada, quizás la grieta no nació ahí, digamos, ¿no? Y que había mucha gente esperando y llena de odio, digamos, para tratar de expresarlo de una manera. Eso es una constante, por lo menos, o sea, en un punto de la historia argentina, y con mucha fuerza del 2008. Entonces podríamos decir, bueno, por supuesto hay todo un subsuelo que estaba latente ahí. Lo que pasa es que hay datos llamativos, o sea, un presidente que ganó, más allá de que ganó con mucho apoyo, con el 48%, que tuviera 3 meses de su asunción, el 80% de apoyo, algo decía que estaba pasando, digamos, ¿no? Algo estaba pasando. Y cómo se perdió tan rápido ese 80, creo que hay que explicarlo. Hay que explicar qué pasó ahí entre el 80 y volver a su núcleo del 48-50 con el que ganó las elecciones. Algo pasó ahí y que vale la pena analizarlo, justamente para poder actuar de otra manera ante los desafíos que vengan. Daniel, ¿cómo te va? Yo soy Juancho Ferrería. Está Manolo con la mano levantada de hace rato. Perdón. No tengo ningún inconveniente en que se adelante, porque así puedo armar mejor mis ideas, porque es una tormenta lo que tengo en la cabeza. ¿Qué? Tú, tira, por favor. Bueno, tiro. Está bien, vos hablas de fracaso y si por las cifras son incontrastables, lo del millón, las muertes por millón, etc. Pero la política es algo global, no es solamente la lucha contra la pandemia. En la Argentina hubo una lucha, y hay una lucha,
que también influyen las representaciones y lo cognitivo y la ética, que está relacionado con lo económico, que está relacionado con la deuda, que está relacionado con el nivel socioeconómico que dejó el gobierno anterior, que está relacionado con el nivel de pobreza, alguna estructural y otra incrementada por el gobierno anterior, que también deben, me parece, ser tenidas en cuenta en los momentos en que se hace estos tipos de análisis. Yo comparto con vos muchísimas de las cosas que decís, sobre todo la cuestión del símbolo de las cuestiones simbólicas por parte de los líderes. Pero me parece que no se puede escindir la cuestión epidemiológica en nuestro país, para compararlo cuando se lo compara con otros países, de todas estas cuestiones que en medio de la pandemia hubo que ocuparse, ¿no es cierto? Sí, comparto totalmente, Juan. Lo que digo es que uno termina siendo esclavo de sus propias promesas, y eso también jugó, y jugó problemáticamente en las primeras conferencias de prensa, porque muy distinto era decir, y creo que también fue un problema, somos un país con estas características, ¿sí?, en América Latina, con las condiciones de desigualdad de América Latina, con las condiciones de hacinamiento de América Latina, con la destrucción del sistema de salud que dejó el macrismo, ¿sí? Y entonces vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos en este contexto. Y tenemos tales prioridades, y tenemos tales problemas, y hay cosas. Eso hubiese sido muy distinto y quizás hubiese sido comprendido. Otro problema de comunicación, y también en su momento tratamos de hacerlo llegar, eran esos primeros meses donde se planteaban las filminas comparándonos con todos los países, incluido Suecia, y casi, no diría burlándose, pero casi dando clase de cómo íbamos a desempeñarnos, íbamos a ser el ejemplo del mundo. Creo que salió una nota, no me acuerdo si en Times, que Argentina, el ejemplo del mundo. Esto que es propiamente argentino, también jugó muy en contra en la construcción de representaciones. ¿Por qué? Porque había expectativas exageradísimas en relación a las condiciones concretas que requerían desde el primer momento hacerse cargo de las condiciones del país que tenemos. Y no solo después de decir no pudimos por las condiciones del país que tenemos, sino tener en claro en el propio diseño las condiciones del país que tenemos y las condiciones que se heredan de ese país. Por darte un ejemplo, las cuarentenas comunitarias fueron una iniciativa que surgió de un equipo de trabajo que yo integraba con organizaciones, con los curas villeros, con organizaciones territoriales, que era una salida muy de emergencia que tomaba en cuenta estas condiciones. Nosotros lo que decíamos es, acá tenemos lo siguiente, tenemos una sociedad que no es ni Italia ni China, por lo tanto, si este virus llega a los barrios populares va a ser desastres. Es más, pensamos que iba a ser desastres peores de los que hizo, ¿sí? Porque algo que ayudó, jugó a favor y no lo conocíamos, no lo tomamos suficientemente en cuenta, era la afección a las personas mayores, por un lado, y que los barrios populares tienen menos personas mayores, justamente porque no llegan a esa edad, porque se mueren antes, ¿sí?, de otras enfermedades. Y la segunda cuestión es que parece haber una resistencia producto de su exposición a otros tipos de virus similares que es superior al promedio. De todos modos fue un desastre, ¿no? No el desastre que esperábamos. Las cuarentenas comunitarias tenían como sentido, y se lo llevaron al presidente y lo entendió y lo aceptó enseguida, como sentido de decir, como este virus está llegando por parte de los sectores medios acomodados que viajaron al exterior, se puede tratar de demorar la llegada del virus a los barrios populares para tratar de hacer algo en el medio. Y la forma de demorarlo es decir, no es posible pedir aislamiento en un barrio popular. Entonces lo que se puede hacer es aislar a todo el barrio. Y esta fue la idea que tiramos. Primero, me cargaban cuando lo planteé, porque justamente un investigador de procesos genocidas, estás proponiendo un gueto, y más o menos, sí, por un tiempito, hasta tanto sepamos qué hacer, digamos, ¿no? O sea, y la verdad que funcionó más de lo que pensábamos. Esto es, yo cuando lo planteé dije, esto nos da 30 días, porque en 30 días va a llegar. Y la verdad que recién en 60 días empezó a avanzar en la Villa 31, que está al lado y con permanentes intercambios con el casco urbano, con lo cual sabíamos perfectamente que la primera iba a ser la 31, más allá de la falta de cuidado del gobierno de la ciudad y todo lo que agreguemos. Igual llegaría 2 semanas después, si no hubiese tenido que ver. Bueno, podría haber tenido un nivel de letalidad menor, si lo hubiesen cuidado mejor.
si le hubiesen dado el agua que necesitaba, si hubiesen atendido cuando tenían que atender. Pero más allá de eso, el problema es que eso era el primer paso de otra serie de medidas que se tomó y se escuchó el primer paso, pero después no se escuchó nada más. Que era cuando ya decíamos a comienzos de abril hay que armar una trazabilidad a la latinoamericana, que nuevamente no somos Corea, no somos Japón, no vamos a tener geolocalización. Bueno, ¿cómo construimos una trazabilidad propia? Involucrando a las organizaciones, involucrando a las viejas asambleas que hay que poder recomponer en los distintos barrios de clase media. Necesitábamos sistemas que permitieran trazar con el estilo nuestro, que con cuadernito y virome, digamos, con una aplicación offline en algunos celulares, con formas que no son las de la geolocalización, porque nosotros ni tenemos internet en todo el país, ni tenemos a la gente geolocalizada, ni la queremos tener, porque con los servicios de inteligencia que tenemos, no sé si sería una buena idea tener a todo el mundo geolocalizado. Entonces, bueno, teníamos que armar algo que no existía, pero que estaba claro que había que armarlo. Bueno, no hubo voluntad, y no hubo voluntad por una prioridad, y por eso es interesante en esta charla que lo planteemos. No hubo voluntad por la mirada biomédica, porque la mirada biomédica veía eso como irrelevante, y lo relevante era las camas y los respiradores. No porque no fueran importantes las camas y los respiradores, pero la lógica es, la cabeza médica piensa en la enfermedad solo adentro del hospital. Y para no tener que utilizar camas y respiradores, lo que tiene que tener es una política de trazabilidad. Con lo cual, está bien, por supuesto que siempre que puedas sumar camas y respiradores es buenísimo, pero primero eso es limitado porque el factor humano te hace que no sea escalable al infinito. Tener camas y respiradores, que es lo que pasó. Podés tener camas y respiradores para tirar al techo, pero no tenés al que lo opere. Y a ese te lleva 10 años formarlo. No lo vas a tener. O sea, los médicos que tenés. Bien. Entonces, si vos no querés que colapse, tenés otra forma, que es decir, hacer una buena trazabilidad y que no me escalen los contagios. Pero eso es comportamiento social. Puede resolver un médico. A eso me refería. Por eso digo que se fueron sumando factores, pero que quede claro, a ver, porque si no parece que uno siempre con el diario del lunes, yo no estoy cuestionando la voluntad, no estoy cuestionando el trabajo, y que se vincula con esto que decís. O sea, un gobierno que asume con un sistema de salud devastado, y que nos lo decía la gente del Ministerio de Salud cuando hablamos con ellos, o sea, que no tenían pero ni lo básico. Entonces, claro, es difícil con semejante golpe de frente pensar en todas las dimensiones que hay que pensar, y yo sí lo contemplo y lo tengo claro, pero lo que digo es, lo que no podemos es engañarnos. Entonces, una cosa es decir, no se pudo hacer otra cosa, se hizo lo que se pudo con las condiciones que se tenían. Yo podría decir, bueno, sí, es posible. Ahora, tenés que entender que eso que se hizo con las condiciones que se tenían no puede ser nunca calificado como éxito. Por eso, más que fracaso, a mí fracaso tanto no me gusta, por eso hablo de derrota. Una derrota, pues una derrota en el plano de la disputa ética. Una derrota, no definitiva. Para revertirla hay que pensar que es una derrota. Primó la economía. Y primó la economía no con lo mejor de la economía. Primó la economía en el sentido de no afectar la ganancia. ¿No? Esta es la lógica, de que no se tocara la ganancia de los sectores más concentrados. ¿Para qué hay otra cantidad de dimensiones que hay que resolver? Sí, que en todas esas dimensiones no necesariamente se sufrió una derrota, no. No es que una derrota en el plano de la pandemia es una derrota en todos los otros planos. Creo que en la negociación de la deuda se hizo un buen trabajo. Vamos a ver cómo viene la próxima negociación, en la recomposición de la estructura económica, habrá que ver, digamos, pero no está para nada resuelto ni terminado, con lo cual puede ser que se logren ciertos éxitos. Habrá que ver, digamos. Yo lo que digo, bueno, en relación a la pandemia, creo que hay que entender que, bueno, es posible que se haya hecho lo que se podía hacer, yo eso sí lo entiendo y lo acepto, que había condiciones muy malas, que haberlo explicitado a la población hubiese jugado a favor. Digamos, creo que la gente se cuida más. Si vos a alguien le decís, tenés que cuidarte porque no tenemos un Estado que esté en condiciones de cuidarte, es mucho más efectivo que si a alguien le decís, quédate tranquilo que el sistema no va a colapsar. Y este era el mensaje que se bajaba. Quédate tranquilo que el sistema no va a colapsar, entonces me voy a visitar a la abuela, no pasa nada, el sistema no va a colapsar. Por última, la internamos. Digamos, o sea, me parece que hay un desajuste en ese sentido, entre no compartir esas condiciones y bajar el nivel de tranquilidad.
digamos, ¿no? Que era explicitar con la población las condiciones en las que uno está. Tenemos la sociedad que tenemos, con el nivel de desigualdad que tenemos, con el nivel de hacinamiento que tenemos y con el sistema de salud que tenemos. Y si lo queremos cambiar va a llevar tiempo. Y podemos estar de acuerdo que lo tenemos que cambiar. Va a llevar tiempo, luchas, digamos. Pero bueno. Estaba, me parece, no sé si estaba, bueno, había varios, ¿no? Yo iba anotando Parece un poco, está Manolo y está Juan Nava. Manolo y Juan, sí. Vale. Muchas gracias. Yo soy Manolo, estoy desde España, con lo cual algunos aspectos que has explicado de la política argentina y sus consecuencias no soy capaz de valorarlo, porque ya mi jefe no es Nava y no puedo estar al día como me tenía al día antes. Entonces hay algunas cosas que no sé, pero sí que me ha gustado mucho muchos aspectos. No sé si voy a ser capaz de ponerlos encima de la mesa otra vez. Una es, yo doy una asignatura a la universidad y el trabajo final del año pasado fue, con menos conocimiento, por qué los diferentes resultados en diferentes países respecto a la primera ola de la pandemia, estábamos acabando con esto. Y algún alumno brillante ya puso el concepto encima del trabajo, que se llevó buena nota, que a mí me gustó mucho, que es que esto, aparte de ser una enfermedad evidentemente infecciosa, microbiológica y que mata personas, es una enfermedad que tiene distintos resultados en función de cuáles son los usos sociales de cada país. Aquí hemos entrado, y tú lo has puesto en algún momento, en si Pepito, yo me acuerdo del artículo de que Argentina nos estaba dando una lección, quién lo hacía bien, quién lo hacía mal, parecía más el concurso Eurovisión o el Mundial de Fútbol que realmente estábamos hablando todos de lo mismo. Al fin y al cabo, sociedades que son similares, aunque nos creamos diferentes, por ejemplo, Europa Occidental, el ejemplo checo, pues los checos ahora están, bueno, bastante mal. ¿Qué ha pasado con Italia? La segunda ola, que lo estaban haciendo también, pues están fatal y yo tengo familia en Italia. Lo mismo ha pasado en comunidades en España, que el ejemplo de Asturias, un paraíso libre de enfermedad, están enfermos. O sea, el uso social, aparte de los recursos, y estoy muy de acuerdo contigo que los médicos nos dedicamos a contar camas y ventiladores y otra serie de cosas, los usos sociales, si son similares, los resultados a medio plazo, no sé si a lo largo, no deberían de ser muy diferentes. De ahí el éxito de usos sociales diferentes, o a mí me lo parece, como son los japoneses, a pesar de que los coreanos ya a veces llevan la contra. Otro aspecto que me preocupa es la normalización del conteo de muertos. O sea, si se cae un avión es un drama, si se caen 3 ya parece que nos estamos acostumbrando a que se caiga uno cada día. Y aquí en España hay más de 400 muertos y la verdad es que no parece que nadie se escandalice mucho, yo no lo entiendo. Y yo a lo que veía es que, siendo yo intensivista y por lo tanto contando camas y ventiladores y mortalidad y secuelas, pero a mí lo que me parece es que el aspecto social, y no me refiero a comunitario, sino de los usos sociales, explicaría a gran parte de los diferentes resultados en diferentes comunidades. Aparte, como muy bien has dicho tú, de la edad, por ejemplo, en África juega un papel importante, pero han pasado varias pandemias y son a veces mejores que nosotros en esto. Y yo leí unos artículos que me mandó Juan y ya me has hecho pensar mucho, pero la normalización de esta mortalidad y los aspectos sociales de la enfermedad, y no me refiero a las consecuencias, sino que hay cosas que tú no puedes cambiar de un día para otro. Puedes tener 1000 ventiladores más, pero los usos sociales no los puedes cambiar. No sé si me podía expresar, porque esto es una tormenta ideológica no menor. No, los dos temas coincido totalmente, Manolo. Los dos son muy desafiantes, además, ¿no? Esto que decís de los usos sociales es fundamental. El gran desafío para nuestras sociedades, justamente cuyos usos sociales involucran tipos de comportamientos mucho más atravesados por la pandemia, el gran desafío era si había posibilidad de producir modificaciones transitorias en esos comportamientos. Ese era el gran desafío. Claro, es muy distinto, por ejemplo, incluso en Europa Occidental, como decía, en una sociedad como la alemana, que tiene un nivel de sociabilidad menor y un nivel de apego a las normas superior. En las sociedades orientales eso se facilita, tal como decís, por los dos niveles también, que son muy fuertes, y en las sociedades latinas
Eso se complejiza, y en las latinoamericanas más, porque se agrega algo que no tienen en Europa Occidental, que es el hacinamiento, lo cual lo vuelve mucho más complejo. O sea, no hay cómo pensar una transformación de comportamientos en el barrio popular, no hay manera, porque la calle es el espacio de sociabilidad y no hay un espacio en el que aislarse. No hay ningún lugar donde aislarse. Y esto involucra a las grandes urbes. Entonces, el tema es que vos tenés que tener esto como variable y pensar cómo lo vas a abordar. Y esto es lo que creo que en algunos de nuestros países faltó, digamos, ¿no? Cómo encarar esto como una variable y no caer en esto que comparto, lo que decías del concurso de Eurovisión o el Mundial, digamos, y a mí me preocupaba muchísimo porque era esto, era porque los argentinos somos muy afectos a creer o que somos los mejores o que somos los peores siempre, ¿no? O sea, o somos los mejores, o si nos agarra la depresión, entonces somos los peores. Entonces no pasa por los mejores o los peores, somos como cualquiera, o sea, con nuestras especificidades, y que hay que, para tener un mejor resultado, hay que conocer las especificidades que son de carácter social, no médico, y incluirlas en el diseño estratégico de acciones, digamos, ¿no? Y me parece que eso fue un problema. Y el otro aspecto que planteaba, sí me preocupa muchísimo, que es estas formas de normalización, ¿no? Que, ojo, la normalización de la muerte, porque hay normalizaciones que nos podrían ayudar muchísimo en esta vinculación con los usos sociales, que es que si fuéramos capaces de normalizar nuevas conductas, nuevas prácticas, incorporarlas como parte de nuestra vida cotidiana, que no son tan difíciles, no son tan complejas, ¿no? Pero bueno, requiere una tremenda campaña de promoción. Y entonces uno dice, bueno, a mí me ha pasado con organizaciones que les cuesta entender cómo puede ser que Argentina pasó a Colombia en el nivel de muertos por millón, ¿no? Justamente si también otro país que tiene características similares, un gobierno poco afecto al cuidado, que es más, que utilizó la pandemia con una estructura muy represiva que ya venía de antes. Y una de las respuestas es que Colombia, aunque sea, abordó algo que nos sigue faltando acá también, que son muy buenas campañas de promoción. Y esas campañas de promoción y reducción de daños tienen que ver con explicarle a la población cómo hacer las cosas, que es esto, cómo cambiar algunos usos sociales, y que requiere muchísimo trabajo, porque tal como decís, no es algo fácil, digamos, ¿no? Pero es esto, tomaron, por ejemplo, las eliminatorias, las clasificaciones al Mundial, ahora que son los partidos y que la gente se junta a ver los partidos, y varias de los spots que me mandaron tenían que ver con esto, con una campaña muy fuerte a la población para ver cómo juntarse a ver el partido. Cuántos, tratar de que sean los menos posible, tratar de que si pueden llevar el televisor afuera, o si no, tener el tema de salir cada tanto, de ventilar el ambiente, del barbijo, de montones de recomendaciones, decir, bueno, la gente se va a juntar a ver el partido. Esto es lo que está en la base de reducción de daños. Uno no puede suponer conductas que no van a ocurrir, pero sí puede tratar de conocer las conductas que van a ocurrir y tratar de que se lleven a cabo con el mayor cuidado, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se aprendió en la lucha contra el SIDA? Digamos, ¿qué se iba a plantear? ¿Que la gente no tuviera relaciones sexuales? No, era un absurdo. El problema era cómo lograr construir sexo seguro. Este fue el gran desafío en la lucha contra el SIDA. Digamos, ¿no? El rol del preservativo, el rol del sexo seguro. Parece que esta lógica de reducción de daños es lo que más necesitamos en un momento como el actual, digamos, ¿no? Es decir, bueno, hay usos sociales que van a continuar. El problema, bueno, cómo encararlos con ciertas medidas de cuidado que nos permitan, porque toda acción que logre generalizarse va a incidir en la tasa de contagios. Estaba Juan, ¿no? Tengo que habilitar el micrófono, se me olvidó. Bueno, no, para mí también ha sido muy sugerente. Yo también estoy en Barcelona, Manolo dice que está en España, y estamos en España, pero estamos en Barcelona. Bueno, él está en Terrassa. No, a mí me ha sugerido muchísimas cosas, y yo creo que de alguna manera cada país es diferente, pero hay cosas que son parecidas, ¿no? Nosotros, digamos, tuvimos una epidemia inicialmente brutal que llevó al colapso del sistema sanitario, aunque no se reconoció, pero todos sabemos que sí. Y, digamos, el gran éxito que se propagandizó fue doblegar la curva. Hemos doblegado la curva, hemos podido doblegar la curva. Bueno, Argentina hizo otra cosa, hizo
evitar el colapso y hizo que la curva fuera lenta y progresiva. Pero, digamos, hay dos cosas, que es un exitismo, un exceso de mensaje de éxito y una falta de autocrítica. Yo creo que ambas cosas son comunes, ¿no? Y vos decís que Argentina intenta o debería haber intentado inventar un sistema de rastreo. Aquí se tenía los medios, se dijo que se iba a hacer y no se pudo hacer un buen sistema de rastreo. Yo creo que es muy difícil. Entonces, digamos, el gran fracaso o la gran derrota, no sé cómo decirlo, pero de lo que pasó aquí es la segunda ola. La segunda ola está llevando otra vez a una situación súper peligrosa. Y otra vez se dicen cosas erróneas. Se dice que el sistema, por ejemplo, las unidades de cuidado intensivo tienen un 50% de ocupación en COVID, o menos, no llegan al 50%. Pero es mentira, porque, digamos, el número de camas normales de intensivos, digamos, y de personal y de formación de gente y demás, pues ya está superado con el uso de los intensivos en este momento, con esta segunda ola, que en principio era mucho más leve que la anterior en cuanto a gravedad de casos, ¿no? Entonces, vos decís que, claro, hay países que han tenido éxito. Yo los que conozco, aunque habría que estudiarlos mejor, pero son países en el que el éxito es poco exportable, ¿no? Y tan poco exportable que vos decís, bueno, Argentina debería inventar un sistema de rastreo. Entonces, claro, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Japón, que serían los países mejores. Aquí tenemos el farolillo, digamos, la luz que nos ilumina Alemania, pero tampoco es comparable con España, ¿no? Entonces, no sé, a mí me gustaría, si, digamos, a mí me pareció muy brillante tu análisis, pero ¿qué podemos hacer ahora? O sea, porque yo diría, yo siempre lo dije en este grupo, o sea, nos vamos igualando España y Argentina, ¿no? En el tipo de problemas. O sea, muy diferente. Empezamos en la situación opuesta. Acá teníamos el mejor sistema de salud del mundo. Bueno, se decía eso. Argentina empezó al revés, dicen, teniendo un sistema totalmente destruido. Pero al final estamos convergiendo. Y el éxito, pues ni ahí ni aquí, ¿no? No sé, ¿qué propones para ahora? Porque, claro, ahora viene la vacuna. Bueno, todo el mundo está cogido así de la vacuna, agarrado de la vacuna, perdón la palabra, pero ¿cómo hacemos? Digamos, no sé, la última sesión fue de la vacuna y sabemos que va para largo, que es el inicio de un largo camino. Faltaría esto, digamos, el control de la epidemia, el control social de la epidemia es necesario. ¿Y cómo lo hacemos? Sí, estoy de acuerdo. A ver, si tuviéramos la bola de cristal sería más fácil, Sí, no. digamos, ¿no? Pero digo, comparto lo que decís, que es algo que me parece que los políticos se debieran plantear en los dos países, digamos, ¿no? Más allá de decir, si España y Argentina terminan desempeñándose igual, el problema es de España, digamos, ¿no? En el sentido que obviamente las condiciones de Argentina son mucho peores que las de España, ¿no? Con lo cual, está bien, España estuvo terriblemente mal, estar igual que España sería un empate, podríamos decir, más allá de que igual uno siempre aspira más, ¿no? Pero yo creo que hay dos temas que marcabas que son fundamentales, que es ese exitismo. Es un error aún en términos políticos, pero es esta lógica, así como está el rating minuto a minuto, esta cuestión de la imagen minuto a minuto. Y incluso en la pregunta que hacía Juancho antes, de que hay otros temas y que no es solamente la pandemia, yo creo que la evaluación política que se va a hacer con respecto a cómo se lidió con la pandemia va a tener que ver con el momento en que se pueda hacer un balance. Y que a veces lo que cuesta entender es que uno puede bajar en imagen si después el resultado termina siendo mejor. Y eso requiere, me parece, abandonar ese exitismo. No me parece que Zoom es absolutamente contraproducente el mensaje exitista porque relaja a la población.
Entonces, por ejemplo, con la cuestión del colapso del sistema, no logré que ninguna jurisdicción, me junté con muchas jurisdicciones argentinas, no logré que ninguna lo entendiera ni lo aplicara, pero yo decía, como tenemos, por ejemplo, Argentina tiene muy buenos expertos en simulación computacional, que han hecho un trabajo brillante para poder adelantar la situación del virus en 15, 20 días. Entonces, lo que yo le decía a las jurisdicciones es, cuando la proyección te da que el sistema va a colapsar, vos tenés que decir que colapsó. Pero claro, parece que políticamente eso sería imposible, porque sería una derrota decir que colapsó, pero es lo mejor que podés hacer. Porque si vos a la gente le decís que el sistema colapsó, entonces la gente se va a empezar a cuidar. Ahora, si vos cuando el sistema está colapsando le decís que no colapsó, la gente se sigue descuidando. Entonces, vos querés producir un efecto en la imagen política del diario de mañana, o querés producir un control de la pandemia que te dé después un muy buen diario dentro de 6 meses. Este es el gran problema. Para lograr el buen diario dentro de 6 meses, tenés que tener un mal diario mañana, que en todos lados salga que el sistema colapsó, y que entonces eso genere una baja abrupta. Roberto Echenique, que es un químico argentino, lo bautizó de un modo que me encanta, y yo lo uso mucho, que dice inmunidad del cagazo. Y dice que esto ocurrió en España e Italia, que dice, no tuvo que ver con ninguna medida del gobierno, dice Echenique. Lograron bajar la curva, no por la inmunidad de rebaño, sino por la inmunidad del cagazo, que es que la gente, cuando veía que las guardias estaban saturadas, que había camas en las calles, y que el sistema, lo dijeran o no lo dijeran, estaba colapsado, se asustó, y ahí, en ese momento, después de no cuidar, sino entender de la normativa, se empezó a cuidar, y como se empezó a cuidar, la curva bajó. Entonces, por eso decía, inmunidad de cagazo, ¿por qué? Porque no es que se contagió la suficiente gente, es que la suficiente gente se empezó a cuidar. ¿No? Ahora, para que la gente se empiece a cuidar, necesitas abandonar el mensaje exitista y tranquilizador, y compartir con la población la situación, la gravedad de la situación. Y lo mismo en relación a lo que decías de la autocrítica. Yo creo que la autocrítica no es necesariamente mala en el mediano o largo plazo a nivel político. Yo creo que hay que subestimar menos a la población. Y poder compartir con la población los problemas, desde los problemas de la situación que se hereda, hasta la situación que se tiene, hasta las limitaciones para actuar. En este discurso tan tranquilizador se cultiva el descuido. Total, el sistema no colapsa, total, lo van a controlar, total, no pasa nada. Total, tenemos la situación, este mensaje permanente, por lo menos en Argentina, no sé tanto como ha sido en España, la situación está controlada, siempre está controlada, quédense tranquilos que la situación está controlada, alimenta los procesos de negación, ratifica la negación, ¿no? Después lo otro, sí, la dificultad de trazabilidad es lo que yo decía, hay que inventar algo, no es fácil. En ese sentido, quizás tengamos un sistema, no conozco tanto el de España, pero con todos los desastres que tiene el sistema argentino, tenemos buena prevención comunitaria en salud en algunos lugares. Y esto es lo que mostró, por eso digo, experiencias como las de Rosario y Córdoba, que funcionaron muy bien durante varios meses. Y cuando hablé con la gente del sistema de salud de Rosario, muy interesante, porque fue muy interesante dónde se les complicó. Que es que ellos me decían, el problema del sistema de prevención en salud en Argentina, que no necesariamente es un problema con esta pandemia, pero la característica que tenía es que tienen muchísima experiencia en trabajo en barrios populares. Y entonces, en el lugar difícil que eran los barrios populares de Rosario, había tanta inserción territorial, tanto trabajo con las organizaciones y tanta confianza en el sistema de salud que se pudo trazar y se pudo controlar. Y la epidemia se desata en Rosario, en los barrios de sectores medios más acomodados que la traen de Buenos Aires. ¿Y por qué se desata ahí? Me dice la gente del sistema de salud, porque no sabíamos cómo hacer y la gente no nos daba la información. Esto es, a diferencia de lo que pasaba en barrios populares, la gente no entregaba las cadenas de contactos. Y como no entregaba las cadenas de contactos, no había manera de trazar, y si no hay manera de trazar, la enfermedad se te desparrama. Digamos, ¿no? Entonces, es interesante porque no sé cómo se resuelve. Ellos decían, bueno, ¿cómo hacemos? Y no sé, no hay experiencia, hay que construir esa experiencia, hay que ver cómo hacer. Hay experiencia en cómo trazar en barrios populares. Hay mucho menos experiencia en cómo trazar en sectores medios. ¿Por qué? Porque incluso se entiende porque no le quieren generar un problema, porque a ver si lo mandan a un hotel, porque a ver si lo joden. Entonces, bueno, como tampoco es que el tratamiento del sistema de salud es tan bueno, bueno,
el que vive en barrio popular está acostumbrado a que lo maltraten en todos lados, entonces el sistema de salud es el que menos lo maltrata. Pero en el caso de los sectores medios eso no es así, entonces tenerlo en una camilla, abandonado, 48 horas hasta que le dan el resultado, son formas de maltrato, lo que no quiero exponer a mis amigos, a mis familiares, a mis seres queridos, entonces no te doy la lista de contactos, y como no te doy la lista de contactos, esos contactos siguen circulando, contagian, y se irradia y se hace incontrolable la situación. Eso pasó en Rosario, digamos, ¿no? Me parece que esa experiencia que la tienen bastante conocida en Rosario es probable que haya ocurrido en muchos lugares también, y es probable que sea transferible, digamos, ¿no? Una sola cosa. Se hace, bueno, es complejo. No, un Sí. comentario solo. Al principio, claro, a mí la política que se llevó en Argentina era, digamos, lo que aquí también decíamos, ¿no? Ganarle tiempo a la epidemia, ganar conocimiento y prepararse, que esto era lo que se decía en Argentina. Y en parte yo creo que eso se ha logrado, o sea, que ahora la OMS, la OMS y además todos los trabajos científicos que hay detrás, que se reconozca que el mecanismo de transmisión no es lo mismo que se decía al principio, que había que lavarse las manos y mantener la distancia, y que hay el factor aerosol, que eso todavía no se ha trabajado bien en el sentido de cómo prevenir, qué hacer con el aire acondicionado. Solo se dice ventilar, pero bueno, esto puede ser digamos, es un punto positivo a ganar tiempo y acumular conocimientos. Sí, aprender a rastrear podría ser, y rastrear bien. Acá se dijo que se iba a hacer y fue un desastre. La segunda ola no se pudo controlar, a pesar de que, digamos, se dijo, se puso algo de dinero, no el suficiente, pero, digamos, la epidemia fue mucho más rápido, el rebrote fue mucho más rápido que... Entonces, es una lucha compleja, muy digamos, muy frustrante, ¿no? La autocrítica, yo creo que de la autocrítica se aprende, y si no la hacen, bueno, tuvimos, la entrevista con Rovere fue de éxito en éxito, Rovere, y no hizo nada de autocrítica. Yo, digamos, la crítica que hacía era que no había hecho nada de autocrítica. Pero bueno, y es un personaje importante en la gestión de la epidemia, ¿no? Y bueno, esperemos que se pueda aprender en todos lados, aquí también. Es que estoy totalmente de acuerdo con las dos cosas, Juan. O sea, sí estoy de acuerdo con que sí se ganó tiempo, y era muy importante ganar tiempo, así como les decía lo de las cuarentenas comunitarias. Cada tiempo que ganabas era importante. Si uno tuviera que hacer una crítica en el sentido, una autocrítica en relación a eso, es que eso sí se logró, pero que no se logró utilizar ese tiempo. Digamos, o sea, vos querías ganar tiempo para que, y ahí primó lo biomédico, quiero ganar tiempo para que llegue la vacuna o el tratamiento. Y el problema es que se ganó tiempo hasta agosto y la vacuna y el tratamiento no llegaron en agosto en Argentina. Y entonces ese tiempo que se ganó en algún punto no sirvió, salvo para que no colapse el sistema en el AMBA o en otros lugares. Para más que eso no sirvió. Podría haber servido para muchísimo si la respuesta hubiese sido biomédica. El problema es por qué no se aprovechó ese tiempo también, o cómo aprovecharlo ahora, el tiempo del verano que tenemos aquí, digamos, para que ese tiempo sí sirva, digamos, ¿no? En el sentido de que ese tiempo se invierta en poder construir lo que hay que construir para afrontar de otra manera la segunda ola si llega, mientras que si uno se relaja en la vacuna, otra vez perdería el tiempo que tiene en una situación un poco más controlada. Lo mismo, ¿por qué no pensar en algunos lugares o en algún momento darle un golpe mucho más fuerte a la curva, que es mucho más fácil en verano? En el sentido de en verano es posible pensar en la erradicación del virus, pues si la curva ya va bajando por lógica propia que tiene que ver con los comportamientos en verano, si uno detiene 10 días, 15 días, los contactos, es probable, y no necesariamente para hacerlo la semana que viene, digamos, ¿no? Pero pensar si en algún momento no sería inteligente, para evitar la segunda ola, plantear jurisdicción a jurisdicción y cada una con su lógica y sus tiempos, un golpe muy fuerte
que implique llevar básicamente la circulación comunitaria a niveles cercanos a cero y por lo tanto manejables con trazabilidad. Porque la trazabilidad tiene esto, por eso salvo la geolocalización de Oriente que no vamos a tener, tiene esto, se te escapa en cuanto los casos empiezan a ser muchos. Por todos estos motivos que decíamos, pero no hay infraestructura para hacer trazabilidad de 500 casos diarios. O como hemos tenido en la provincia de Buenos Aires, 5.000 o 6.000 casos diarios, no hay ninguna posibilidad de hacer trazabilidad. ¿Cómo haces para encontrar a los contactos de 5.000 por día? Ninguna posibilidad. Pero bueno, sí, todos desafíos. A mí me gustaría hacer algún comentario respecto a algunas de las situaciones que se plantearon, porque yo no estoy muy convencido de que nosotros estábamos en una situación mucho peor al comienzo de la pandemia que lo que estaba España. A mí me parece que nosotros teníamos una cantidad importante de la población en hacinamiento y los resultados que se ven hoy en Nueva Delhi, en Estocolmo y en cualquier lado, es que esas poblaciones bajo hacinamiento tenían mucha más inmunidad cruzada con otros coronavirus, etcétera, y que por eso, a ver, nosotros tuvimos una charla hará un mes y medio, de alguien que manejaba uno de los lugares médicos de la Villa 1114, y digamos, con una mortalidad bastante reducida por millón de habitantes en la villa, habían parado los casos. Eso significaba que había habido mucha inmunidad, probablemente local, frente al coronavirus, o adquirida a través de que tuvieron pandemia, o natural, o cruzada, o celular, o lo que fuera. Pero me parece que hay alguna otra de las otras cosas que también estamos... Cuando nosotros decimos aerosoles, nosotros venimos peleando por el tema de los aerosoles desde que comenzó esto, porque estábamos convencidos de que los aerosoles eran la principal. Es más, cuando salió el trabajo de un colectivo, de un autobús en China, donde al cabo de 2 horas de viaje el virus había detectado, yendo un infectado en la última fila, se había detectado en la primera fila, no teníamos ninguna duda. Pero seguimos manejando mal. De alguna manera, cuando decimos exterior o interior, lo que tenemos que decir es que exterior sin viento es lo mismo que interior, porque el aerosol permanece en suspensión si no hay viento, exactamente como si estuviéramos en el interior. O sea, me parece que la educación que tenemos que dar a partir de haber comprendido que el aerosol es el principal la vía principal, cuasi fundamental para el manejo, la transmisión de la pandemia, es decir, bueno, manejemos el tema aerosoles a fondo y entendamos lo que significa depósito, volabilidad, etcétera, de los aerosoles. Y si decimos, reúnanse afuera, bueno, reúnanse afuera bajo condiciones especiales, que haya viento, y si no hay viento, consideren que están... seguimos diciendo 2 metros de aproximación, y 2 metros adentro no es nada. Y esto, los depósitos en los supermercados lo demostraron absolutamente. Y la última situación que yo te quiero preguntar, Daniel, específicamente es, porque yo tengo la percepción de que la gente piensa, el común de la gente piensa que la izquierda, que el peronismo la cuidó mucho más de la pandemia de la que lo hubiera cuidado el macrismo. Y esta situación me parece que si vos crees que esta batalla, que la gente sienta que la derecha lo hubiera cuidado mejor, si la hemos perdido también, o es una situación que deberíamos recuperar.
Buenísimo, los 3 temas, lo único que les aviso, habíamos quedado hasta 6:30, así que bueno, contesto tus 3 temas, pero no tengo más tiempo, no tengo que ir a dar clase. Pero la verdad que las 3 cuestiones centrales, Armando. La primera, la verdad me gustaría leer más, si es que tenés, porque me parece fascinante lo que planteas y creo que es muy atinado, pero no he leído tanto sobre eso, pero explicaría muchas cosas. Esto que yo mismo les planteaba, que dudas que tenemos con respecto a la inmunidad en barrios populares y demás, pero es cierto que en otros lugares del mundo aparece, eso haría una respuesta distinta a la que le daba Juan, que en ese sentido entonces lo que pasa es que sería mucho peor, o sea, mucho menos éxito todavía, porque si eso es así, significa que la altísima tasa que tenemos de muerte por millón no responde única ni fundamentalmente a las condiciones de hacinamiento características de las grandes urbes latinoamericanas, y entonces quiere decir que hicimos todavía todo mucho peor, pero eso, bueno, va a salir claro, primero cuando analicemos las características de la mortalidad, que se va a poder hacer sociológicamente el año que viene, cuando tengamos más claro, y segundo, en los trabajos que aparezcan de inmunología, en este sentido que decís, pero que me interesa muchísimo seguir, porque es una hipótesis plausible y podría explicar una cantidad de cosas, y explicaría que no haya sido todavía infinitamente peor con estas medidas el desempeño en países latinoamericanos, ¿no? Pero ese primer tema, totalmente de acuerdo, Sí, pero muy de interesado alguna manera en la vida, en Quilmes, de alguna manera fueron a cazar al zoológico. Uh-huh. Sí, sí, de todos modos, juegan varias cosas, por eso habría que verlo, porque lo que es cierto en algunas villas argentinas es que también funcionó mucho mejor, no es el caso de la 31, donde efectivamente se contagiaron todos, pero en algunas villas, el caso de Quilmes es, en Villa Azul, funcionó mejor el aislamiento y la trazabilidad, o sea, por esto que digo de la confianza en determinadas organizaciones, o sea, hubo una capacidad de trazar bastante fuerte, que eso también jugó en disminuir el contagio, pero hay que estudiar, la verdad que hay que estudiar. La segunda cuestión, no podría estar más de acuerdo, Hernando, con esta cuestión de lo de los aerosoles y lo de conocer más, o sea, estamos hiper atrasados, no hacemos reducción de daños, no hacemos campaña de promoción, y lo poco que se hace mal, porque se hace con los datos de marzo, y la verdad que no sirve. Yo recuerdo que fui en el mes de julio, la única vez que acepté ir a un estudio de televisión para hacer una nota, justamente para tratar de hacer como una especie de acting, digamos, y señalar lo que estaba ocurriendo ahí. Y me acuerdo que el médico del programa, y un programa favorable y que planteaba una lucha contra lo que estaba ocurriendo en la pandemia, pero el médico del programa decía que no tenía sentido lo que yo decía, que estaba todo bien en el programa porque, tal como decía, estaban sin barbijo, pero respetaban los 2 metros en un estudio de televisión. El nivel de los contagios en los estudios de televisión fue enorme. Y yo le decía, miren, no se sabe eso que ustedes dicen. Es información que todavía no tenemos. Bueno, al poco tiempo fue cuando aparecen los trabajos de Jiménez, el análisis del coro. Bueno, esto del autobús ya estaba desde antes. Y aparece muy clara la transmisión por aerosoles, con lo cual esa protección de los 2 metros que dejaban sin barbijo adentro de un estudio de televisión era exactamente nada como estrategia de protección, nada, lo mismo que no hacer nada, de estar pegado. Entonces, esto mismo que decís es muy importante, lo que decías del exterior y del interior, tal cual, porque para eso necesitamos a los especialistas en ciencia de la atmósfera, a los que conocen justamente de transmisión de aerosoles, que bajen la información y después que se entienda que la campaña de reducción de daños tiene que ir por el lado de que toda la población pueda entenderlo. Entender qué conviene hacer y qué no conviene hacer y cómo se transmite. Porque si no, seguimos pensando que es esto. Entonces, lo mismo que decís, o sea, abrir los bares en un día sin viento, ¿sí? Donde todo el mundo está sin barbijo y tenés una situación de 200, 300 personas piñadas, que el hecho de que estén afuera no le cambia. Pero bueno, para eso necesitamos saber mucho mejor, primero saber que hay especialistas que nos puedan dar esa información, y después, bueno, Jiménez planteaba, tuvimos una reunión con él en uno de los seminarios de capacitación, el tema de los filtros CEPA, qué sé yo, una cantidad de cuestiones que aparecen, pero que bueno, que era un ABC de una charla que yo fui tomando alguna cosita, me hace falta mucha más información, y poder hacerla llegar a la población con recomendaciones muy claras de qué conviene hacer y qué no. Digamos, ¿no? Que esto es lo que está faltando en lo que se llama estrategia de reducción de daños. Y después lo otro que decías, a ver, no creo que haya una lógica instalada de que la derecha los hubiese cuidado mejor, simplemente que la derecha los hubiese cuidado igual, y eso ya es suficiente derrota, digamos, ¿no? Esto es que igual hubiese pasado lo mismo, pero que en todo caso
la economía hubiese estado mejor. Y lo peor de todo es que no termina de ser del todo falso. ¿Sí? En el sentido de decir, con estos resultados, con el diario del lunes, con esta situación, uno diría, bueno, entonces para el caso hubiésemos dejado todo como era y no hubiese habido, o sea, hubiese habido el mismo costo aproximado en términos de salud y menor costo en términos económicos, que no es exactamente así, pero digo, sí me parece que eso se ha instalado en la lógica de las representaciones. Porque me parece que la derecha nunca jugó en la lógica de nosotros los hubiésemos cuidado más. Fíjense que incluso no se monta tanto en la cuestión de las muertes por millón, sino en la cuestión de decir, fue todo innecesario. Este es más el planteo de la derecha. Fue todo innecesario, fue una exageración. Es mucho más en el lado de la naturalización, la normalización, la negación, que en el lado de aprovechar para echarle en cara la lógica de las muertes, ¿no? Que uno no lo ve tanto, por lo menos en la estructura argentina, no sé cómo funciona en los otros lugares que están acá, pero en la estructura argentina parece más por ese lado. Pero bueno, me Es tengo difícil. que ir, pero... Bueno, una sola cosa, Daniel, que yo te había hecho una pregunta y la anulamos como dada por respondida. Pero respecto a lo que dijiste, y no soy de los peronistas del grupo, que hay peronistas mucho más peronistas de verdad acá, y no podemos saberlo, pero yo creo que la derecha no hubiera hecho las medidas de ayuda económica a los sectores populares y no podemos saber lo que hubiera ocurrido, pero yo pensaba que iba a haber desastres sociales, saqueos de supermercados, etcétera, etcétera, en los barrios populares cuando esto avanzara, y eso no ocurrió. Y yo le daría un poquito de un crédito ahí a que las políticas peronistas fueron efectivas también. Sí, Carlos, totalmente de acuerdo en ese plano. Creo que lo que vale la pena preguntarse, y es un desafío hacia adelante, lo que pasa es que requería tocar intereses, es de dónde sale, o sea, que tuvo que ver exactamente igual con los gobiernos de Cristina, ¿no? O sea, cómo se lleva a cabo esa redistribución, y que eso explica la grieta. Porque el problema, lo que pasa es que nos vamos a otro tema, y no tiene nada que ver con la pandemia, digamos, ¿no? Pero me parece que el problema es que esas redistribuciones y esas acciones solidarias, de acompañamiento, que sí han sido importantes, y que han sido importantes también en la experiencia kirchnerista, se han hecho en general a costa no del sector más concentrado de la economía, sino de los deciles 7 a 9. O sea, el coeficiente de Gini cambió favorablemente, pero cambió a costa de los sectores que están tan enojados. Entonces, por decirle un ejemplo, a costa del impuesto al trabajo, ¿sí? El impuesto a las ganancias, a los salarios, que en muchos casos no son tan superiores a la línea de pobreza, digamos. Entonces, parece que hay una redistribución que explica el odio de ciertos sectores medios como uno de los elementos. Creo que en ese sentido, este acompañamiento, que es innegable y que sin dudas no hubiese existido con un gobierno que no fuera este, hay que reivindicarlo, y ha sido fundamental, digamos, ¿no? Y es lo que explica, como decís, que la situación no se ha estallado, porque si no podría haber estallado, efectivamente. Y esto es algo innegable y hay que ponerlo sobre la mesa y reivindicarlo. El problema que todavía no está resuelto, y por eso es interesante la discusión de hoy, si va a haber o no va a haber una propuesta de reforma impositiva, porque la pregunta es, ¿quién va a pagar? Digamos, ¿quién va a pagar esta lógica? Porque si como se ve venir se paga con el 7% de aumento salarial en un contexto de 30% de inflación y con el golpe en la jubilación, esto lo van a pagar los sectores del trabajo formal, van a pagar la atención a los sectores excluidos, ¿no? O si se aprueba la contribución hoy, si se avanza en una reforma impositiva, podría ser por primera vez que sean otros los que paguen esa ayuda. Bueno, eso no está resuelto. Es parte de la batalla que se viene, que va, sobre todo la batalla para el año que viene. Una ¿Sí? ultísima pregunta. ¿Quién va a pagar, digamos? ¿Te podremos convocar nuevamente? Dale, lo intentamos, porque la verdad que hermoso. Bueno, a través de intercambio, Ricardo, así. porque quedaron, Ojalá. yo creo Dale. que fue riquísima toda tu exposición, nos reventaste la cabeza, como dijo Manolo y Juan Manuel, y bueno, nos quedan muchas preguntas y muchas cosas, y bueno, en algún momento nos gustaría volver a retomar. Encantado.